la bienvenida a cada persona que se sintoniza en este día para escuchar la palabra de Dios. Queremos decirte que Dios tiene todo bajo control, tu vida, tu familia, todo lo que tú tienes, Dios lo tiene bajo control. Amén. Gloria al Señor. Dios, hermanos, tiene métodos para hacer su obra en nuestra vida. Amén. Y yo quiero hablarte de un tema y quiero que escuche algo que está en la Biblia, y quiero hablarte, se llama activación financiera al método de Dios. Activación financiera al método de Dios. Amén. Amén. Todo lo que está en la vida, hermanos, cuando te funciona algo es porque Dios está ahí y porque tú te apegaste a lo que Dios dice, a su palabra. Existen leyes, principios que están gobernando todo lo que hacemos. Amén. El hombre aquí en la tierra tiene leyes y principios que nos gobiernan nuestra vida. El mundo tiene métodos para que las cosas funcionen. Tiene métodos para que la activación, las finanzas vengan a su vida. Por ejemplo, buscar otro trabajo donde te paguen más. Es un método para tener buenas finanzas. Otro método que el mundo tiene es buscar a fulanito y decirle: mira, busca a él porque está bien parado y tiene palancas y te puede ayudar. Es un método del mundo. Amén. Otro método no muy recomendable es que si empiezas a transar, empiezas a avanzar. Ese no lo recomiendo, porque así dice el mundo: no, hombre, el que tranza avanza. Amén. Entonces son métodos que el mundo te ofrece. Amén. Para que tú tengas mejores finanzas, para que te vaya mejor en la vida. Pero los resultados vienen siendo tristeza, dolor, llanto, desaliento, todo lo que quizás algunos están pasando. Amén. Dios tiene un método muy diferente para que te vaya mejor en las finanzas. Gloria al Señor. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 10 y en el verso 22, dice: la bendición de Jehová, ¿qué dice? Es la que enriquece, pero no solo enriquece. ¿Qué más dice? No añade tristeza. La bendición que Dios da es la que enriquece, y esa bendición no te va a producir tristeza, pero tiene que venir de Dios. Amén. Tiene que ser el método de Dios. No te va a dar tristeza, te va a dar paz, te va a dar estabilidad. Vas a estar bien porque es la bendición de Dios, y la Biblia dice que no añade tristeza. Amén. Cuando nosotros, aquí vamos a empezar a como hacer muecas, o cuando nosotros traemos una ofrenda para Dios, detrás de esa ofrenda hay un poder espiritual que muchas veces el cristiano no ha entendido, no lo ha captado. Tiene pensamientos erróneos acerca de la ofrenda. La ofrenda, hermano, es capaz de ponerte en niveles muy altos. Mira, tu ofrenda que das activa el cielo. La ofrenda activa a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, para que tú seas bendecido. Pero mucha gente no ha podido entender eso. Cuando una ofrenda es entregada, escucha esto, voluntariamente y con la actitud correcta, produce efectos para tu vida. Aprendamos esto o recordémoslo. La ofrenda es voluntaria. Nadie te puede obligar a dar.
Y dice, y también tiene que ser con una actitud correcta. Tú puedes venir voluntariamente a dar una ofrenda, pero tu actitud es errónea. Entonces, si tú te sientes obligado a dar, no des. Si tú tienes una actitud errónea, no dé. A ver, que pase Xochitl. No, el de allá también estaba. Gloria al Señor. Cuando yo hablo de una actitud correcta, estoy hablando que debemos de venir y entregar la ofrenda con amor, voluntariamente, con gozo y con generosidad. Eso es una actitud correcta. Tú debes de venir a entregar una ofrenda con amor, entregarla voluntariamente, que a ti te nace, que tú quieres hacerlo, con gozo y ser generoso al dar. Amén. Si tú te sientes obligado al dar una ofrenda, hermano, o presionado, esa no es una actitud correcta. Amén. El reino de Dios, hermanos, no se activa bajo presión. ¿Me escuchó? El reino de Dios no trabaja bajo presión. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Qué más dice? O necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, que tenga una actitud correcta. Dice, no des por tristeza, no des por necesidad. Amén. Da como tu corazón te lo indica, porque esa persona Dios la ama. Ay, es que voy a traer los diezmos porque no dé. Amén. Es que voy a dar una ofrenda y dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Esto que te voy a decir quizás muchos no van a estar de acuerdo, pero está en la Biblia. ¿Sabe usted, hermano, que hay estándares que Dios puso de ofrenda? Hay niveles que Dios puso de ofrenda. Amén. Dios le dijo en el Antiguo Testamento, le dijo: si me vas a dar una oveja, se lo voy a parafrasear, tiene que ser una oveja buena, perfecta. Amén. Una oveja que no tenga sus patas quebradas, que no tenga sarna, que no esté quebrada, que esté perfecta, le pidió al pueblo. Si me van a traer a sacrificar una oveja, ¿verdad que sí? Eso fue en el Antiguo Testamento. La ofrenda que Dios les pedía tenía requisitos. Amén. Para que fuera una ofrenda aceptable para Dios. Mira lo que dice la escritura en Malaquías 1:8. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, pregunta, ¿no es malo? Y luego dice, asimismo cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice Dios, no te atrevas a traerme una ofrenda que no sea agradable a mí, de un buen nivel. Él estaba diciendo, no traigas un animal ciego, un animal cojo. A ver, dice, agárralo y llévalo a tu príncipe, a tu presidente municipal, al gobernador, a ver si lo va a querer o se va a sentir feliz. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces hay niveles de ofrenda. Amén. La ofrenda, hermanos, tienes tres cosas: entregarla voluntariamente,
con actitud correcta, o sea, amor, gozo, generosidad, y tiene que llevar el requisito o el estándar que Dios ha establecido. O sea, que no sea una ofrenda mala, que no sea, hablando de las ovejas o los animalitos, un animal cojo o quebrado o con enfermo. No, un nivel, dice Dios, no me traigas eso, tráeme algo bueno. Amén. Cuando ofrendamos con estos 3 puntos, hermano, que hemos visto, Dios abre las ventanas del cielo. Porque a veces traemos una ofrenda que ni a ti te gusta, pero la voy a dar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver billetes rotos en el alfolí. A mí me ha tocado ver billetes que les falta una parte y lo trajeron porque a usted no se lo aceptaron donde lo iba a pagar. A cabo es para Dios. A cabo a Dios no le importa. No sé de dónde sacaron eso, porque la Biblia dice que Dios tiene estándares, niveles, y le dijo al pueblo cómo tenían que presentar la ofrenda. A veces traemos el billete todo arrugado. O sea, si traemos a Sor Juana, ya se murió, la estamos ahorcando a la pobre ahí. El águila ni puede volar, ya murió en su mano. Dios nos está enseñando cómo debemos ofrendar. Amén. ¿Sabe usted realmente qué es una ofrenda? Una ofrenda es un intercambio espiritual. Eso es lo que es una ofrenda. Amén. Es un intercambio espiritual. Usted da algo material y Dios te da algo espiritual. Dentro de la Biblia habla de medidas de dar. Una medida son los diezmos, la ofrenda, las primicias, los pactos, escucha, y la limosna. La limosna es el nivel más bajo de la ofrenda. La limosna no se le da a Dios. Muchos han malinterpretado un verso en la Biblia, el de Cornelio, que Cornelio le dio limosnas a Dios. No ha leído bien el pasaje. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo, no a Dios. A Dios no se le dan limosnas, hermano. Amén. Pero se puede considerar como una ofrenda y la categoría más baja. Gloria al Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 10 verso 1. Habla de Cornelio, dice que era muy dadivoso, con limosnas. Cornelio, cuando él miraba a una persona necesitada, él sacaba de su dinero y les ayudaba, les daba una limosna. Era un hombre que se compadecía de la gente y les daba. Mire, Hechos capítulo 10 verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía, ojo, muchas limosnas al pueblo. No eran para Dios. Es que Cornelio traía limosna. No dice la Biblia, dice que eran para el pueblo. A Dios no se le da limosna. La limosna usted la puede dar afuera a alguien que necesita una ayuda, al que te limpia el vidrio, al que te dice que le des de reversa, al que te ayude a estacionarte, no sé, a alguien que está tirado en la calle y que te compadeces y le das, tú le puedes dar. Pero eso no es una ofrenda a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo que Cornelio no le estaba dando diezmos al pueblo, no le estaba dando ofrendas,
Porque la gente dice, no, pues los diezmos son para ayudar al pobre. Y yo, si son para el pobre, pues se los doy al que. Error, lea la Biblia. Los diezmos son a la casa de Dios. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento. No en su casa, en la casa de Dios. Entonces la limosna es para el necesitado. Cornelio no le daba diezmos, no le daba primicias, no le daba ofrenda al pueblo, sino le daba limosnas. Amén. Y Cornelio lo hacía voluntariamente y con una actitud correcta. Nadie lo obligaba, ni se la daba enojado, ni se la daba, no, era algo que le nacía hacer a él. Amén, gloria a Dios. Fíjese lo que hizo una limosna que Cornelio hizo. Diga conmigo, la limosna es la ofrenda de nivel más bajo. ¿No se le olvida? Miren lo que pasó cuando Cornelio dio una limosna o que daba limosna. Una limosna hizo mover el corazón de Dios. Hechos 10, verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué hizo la limosna? Movió el corazón de Dios, que mandó traer un predicador para que le hablara a Cornelio y a su casa. Y sabe que toda la casa de Cornelio fue salva. La limosna que Cornelio daba, dijo Dios, mandó un ángel, dijo, ve allá donde está Pedro y tráemelo para que le predique. Amén. Amén. Y toda la casa de Cornelio se salvó. Cornelio entonces ahí ya no daba solamente limosnas, sino también ofrendaba al templo. Seguía haciendo limosnas al necesitado, pero en el templo traía la ofrenda de Dios. Entonces, el poder que tiene el dar voluntariamente y correctamente. Porque muchas veces traemos y damos, pero no lo damos ni voluntariamente ni correctamente. Y no pasa nada. Y por eso mucha gente habla. Porque cuando esa persona dio, lo dio de mala gana o lo dio no tan voluntariamente y no le pasó nada de lo que Dios dice. Hay una mujer en la Biblia que derramó un perfume con Cristo, ¿verdad que sí? Mateo 26:6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. No era cualquier cosa, era de gran valor, costaba mucho ese perfume. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Hermanos, sé que lo ha escuchado. Este perfume costaba el salario del trabajador de todo un año. 300 denarios es lo que costaba. Y sacando cuentas, los estudiosos dicen que es el salario de un año de un trabajador. Eso significa que no era cualquier perfume. ¿Se imagina un perfume que cuesta lo que tú ganas en un año? No era cualquier. Ahora, cualquier persona no lo podía tener porque era costoso. ¿Verdad que sí? Y sin embargo, esta mujer vino porque este perfume era bueno y era caro y era de alto nivel por el costo del perfume. Amén. Y entonces esta mujer vino y quebró el alabastro y derramó sobre Cristo
como una ofrenda. Ella no daba limosna, ella estaba ofrendando. Pero no le trajo cualquier ofrenda, era el salario de un año. Amén. ¿Qué le produjo a Cornelio? ¿Qué le produjo la limosna? Que él y su casa se salvaron. A esta mujer, ¿qué le produjo? ¿Cuál fue el resultado que logró la ofrenda de esta mujer? Mira lo que Cristo le dijo, Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. La ofrenda la hizo inmortal. Porque mira, ¿hace cuántos años pasó eso? Y aquí estoy hablando de ella. La ofrenda que ella le dio al Señor, Cristo dijo, va a ser inmortal. Van a hablar de ella donde quiera que se predique el evangelio. Amén. Esta mujer se atrevió a ir con Jesús y a darle no una limosna, la ofrenda de todo un año. ¿Están muy tristes? Gloria al Señor. La Biblia habla de otra mujer, una viuda que dio 2 blancas, no 2 vacas. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba ¿qué? Dinero. ¿Qué es la ofrenda? Dinero. Money para los americanos. Marmaja, vellullo, plata. No sé cómo me entienda, pero es dinero. Amén. Dice, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, gloria al Señor, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la ofrenda de esta mujer? Llamó la atención de Jesús. Hizo que Jesús hablara de ella, que Jesús se fijara en ella y la pusiera como ejemplo. Era una viuda pobre, pero la acción de darle al Señor todo su sustento llamó la atención de Cristo. Amén. Amén. Era quizás sí una ofrenda pequeña para los ojos del hombre, pero para los ojos de Dios era una ofrenda poderosa, de tal manera que Cristo la puso de ejemplo. Dígame, ¿quién se había fijado en esa mujer? Era viuda, era pobre. Dice que había ricos. ¿Quién se podía haber fijado en ella? Nadie. Pero cuando pasó ella a dar la ofrenda, Cristo sí la miró. Amén. Cristo sí la miró y la puso como ejemplo a esta mujer. Hay otro hombre en la Biblia, Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Esta gente que estamos hablando activaron de alguna manera las finanzas conforme al método de Dios. Elías, Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano,
Preparó luego la leña y cortó un buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Empezó a orar. Dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Escuche, Elías estaba haciendo una ofrenda poderosa, de tal manera que la ofrenda que Elías hizo le agradó a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios hizo descender fuego del cielo. Tu ofrenda, cuando haces una buena ofrenda para Dios, la haces en lo físico, pero mueves el mundo espiritual de Dios. Escucha, tu ofrenda mueve el mundo espiritual de Dios y suceden cosas inimaginables. Le pasó a Elías. ¿Quién se imaginaba que iba a descender fuego? Nomás porque dio una ofrenda, porque cortó bueyes y arregló el altar y iba a caer fuego del cielo. Cuando es una ofrenda voluntaria y con una actitud correcta, la ofrenda hace cosas poderosas. Amén. Amén. Mire lo que dice Éxodo 7, verso 6. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado. Amén. Me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Sí, el diablo, hermano, escúchame, el diablo no quiere por ningún motivo que tú le des a Dios. Te va a llenar tu cabeza, como decía Xochitl, de basura. Este pasaje que acabamos de leer, Dios mandó a Moisés y dijo: ve, dile a Faraón que suelte a mi pueblo. ¿Usted cree que Faraón quiso? ¿Por qué no quiso? Porque le iban a servir a Dios. El diablo no quiere que tú le sirvas a Dios. Amén. El único que va a impedir, escúchame esto, que tú entiendas el dar, el único que te lo impide es el diablo. Y si le quieres poner nombre personal, pónselo. Uy, al diablo no le gusta que usted ofrende. Amén. Hay otro hombre en la Biblia muy conocido, la ofrenda de Abel. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más que excelente ofrenda o sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo. Dígame, ¿por qué alcanzó testimonio? Por la ofrenda, pero no quedó ahí. Dando Dios testimonio ¿de qué? Dice la escritura que la ofrenda que Abel dio testimonio de que él era una persona justa. Y no se quedó ahí, sino que dice que la ofrenda que él dio, Dios dio testimonio de sus ofrendas. Dios, no el pastor, no la organización, Dios habló por él. Gloria al Señor. Y dice: y muerto aún habla. Gloria al Señor.
aprendí algo de la ofrenda de Abel. No lo traigo, pero se lo voy a tratar de decir. ¿Sabe que hubo la ofrenda de Abel y de su hermano que se llamaba Caín? Los dos trajeron ofrenda. La ofrenda de Caín no le agradó a Dios, y la ofrenda de Abel sí. Pero mi pregunta es: ¿usted se ha preguntado por qué no le agradó la de Caín y la de Abel sí? Porque las dos eran ofrendas. ¿Sabe que yo no lo había entendido? La ofrenda de Caín era del fruto de la tierra, ¿verdad que sí? ¿Y la ofrenda de Abel de dónde era? ¿De dónde? Ok. ¿De dónde era la ofrenda de Abel? Sin miedo. ¿De dónde, perdón? Del ganado, de los animalitos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer con los animalitos? Sacrificarlo. Tuvo que haber de por medio sangre. Y a Dios le agradó el sacrificio porque hubo sangre. ¿Y sabe cuál es la mayor ofrenda que tú y yo hemos recibido? La de Cristo, porque derramó su sangre. Entonces yo decía, ¿por qué a Dios le gustó una y la otra? Porque hubo de por medio un sacrificio, hubo sangre de por medio. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Entonces, cuando tú das una ofrenda, no tiene que haber sangre, pero tiene que haber un sacrificio. Y un sacrificio es algo que te duele. Yo digo, si tú das una ofrenda y no te duele, no hubo sacrificio. Uy. Amén. Gloria a Dios. Entonces la ofrenda de Abel dio testimonio de que era justo, y Dios dio testimonio de sus ofrendas. Y dice, y aún muerto, aún habla por ella. Amén. Amén. Entonces tu ofrenda puede dar testimonio de ti. Tu ofrenda puede decir 1000 cosas. La ofrenda habla. A Dios le llama la atención cuando damos una ofrenda, hermano. Y como te decía al principio, debemos de cuidar nuestra manera de dar. Amén. Debemos de cuidar la manera de dar nuestra ofrenda. No de billetes rotos. No de billetes maltratados. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que está mirando tu ofrenda. Hay alguien que tiene los ojos puestos en tu ofrenda, y ese es Dios. Y Dios da testimonio de ¿qué? De tus ofrendas. La ofrenda de Abel, hermano, era tan buena que dice la Biblia que aún muerto sigue hablando. Era tan buena, le agradó a Dios, que dice que aún muerto sigue hablando. ¿Verdad que sí? Isaías 32:8. Pero el generoso pensará ¿en qué? En generosidades, y por generosidades será exaltado. ¿Qué hace tu ofrenda? Te exalta. Dice, si tú eres la palabra generoso es dadivoso, es dar. Si tú eres una persona generosa al dar, tu generosidad te va a exaltar. Amén. Cuando tú das, dice la Biblia, eres generoso, por tus generosidades serás exaltado. Salmo 113, verso 7, un verso muy conocido por todos. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza
del muladar. Cuando la Biblia habla, hermanos, ahí en el libro que leímos de Isaías, que te va a exaltar, está hablando que Dios va a derramar sobre ti un poder sobrenatural, no natural, como le pasó a Elías, algo sobrenatural. Cuando tú eres generoso, te va a exaltar, te va a dar algo que tú no tienes. Exaltar. Wow. Mira, traes algo que no tenías y te lo ven, te levantan, ¿verdad que sí? Es lo que hace Dios. Te exalta. Te exalta en tu trabajo, en tu negocio. Amén. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué los hombres de Dios eran tan ricos? La Biblia habla de hombres riquísimos y unos no tenían nada, pero nunca se ha preguntado usted por qué eran tan ricos. Existen hoy en la actualidad, hay un mexicano que se llama Carlos Slim. Es uno de los más ricos del mundo y es mexicano. Amén. Ese hombre es uno de los más ricos del mundo. Pero los hombres que habla la Biblia, que eran riquísimos, si los ponemos por numeración, aunque Carlos Slim es millonario, él estaría en el último lugar a comparación de los hombres de Dios. Porque la Biblia habla que eran riquísimos esos hombres. Vamos a ver un poquito de Abraham. Génesis capítulo 13, verso 2. Y Abraham era, ¿cómo? A ver, súbale. ¿Cómo era Abraham? No era rico, ¿verdad que no? Era más que rico. Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No era un hombre rico, era un hombre riquísimo. ¿Sabe? Abraham era un hombre que, escuche, que no le negaba nada a Dios. Lo que Dios le pedía, a Abraham se lo daba. Amén. Lo que le pidiera, Dios le pedía algo a Abraham y ahí estaba Abraham respondiéndole a Dios. Y Abraham fue probado con una ofrenda muy fuerte, ¿verdad que sí? Fue probado con una ofrenda de lo que él más amaba. ¿De quién estoy hablando? De su hijo Isaac. Dios le pidió a Isaac. Amén. Antes de ir más adelante, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más amas tú en este momento? Dice, ay hermano, son las 12, no me quería el mal un caldito de res. Ya sin res, el puro caldo caliente con este brillito. ¿Qué es lo que más amas en la actualidad? Puede ser tu hijo, tu nieto, tu casa, tu negocio, tu carro. Pero ¿qué fuera que si Dios te lo pide? Abraham pasó por ahí. Dios le habló y Dios le pidió. Abraham nunca pensó que Dios le fuera a pedir eso. Abraham le daba ofrendas, daba sacrificios, pero un día Dios le dijo, dame a tu único hijo. O sea, y no se lo negó. Amén. Abraham tuvo el valor de darle lo que más amaba. Amén. Abraham tuvo
el valor de darle a Dios lo que más amaba. Le dijo: Señor, tú me lo pediste, aquí está, Señor. Pero ¿sabe algo? Abraham sabía que detrás de esa ofrenda se movía el poder sobrenatural de Dios. Él sabía que atrás de esa ofrenda, porque ya había ofrendado otras cosas, y cada vez que ofrendaba a Abraham, Dios lo enriquecía. Y él sabía que al darle a su hijo, algo bueno le iba a suceder a él. Si no, no lo hubiera hecho. Yo pregunto: ¿usted por qué ofrenda? Porque Dios ya lo ha recompensado en algunas ocasiones. Y usted sabe que es Dios, ¿verdad que sí? Abraham estaba igual. Nada más que esta ofrenda era de un nivel más alto. No era una limosna como Cornelio. No era como la viuda. Era una ofrenda muy alta que Dios le estaba requiriendo a Abraham. Amén. Y eso, Abraham estaba activando el método de Dios. Por eso dice la Biblia que Abraham era riquísimo, porque no le negaba nada a Dios. Lo que Dios pedía, Abraham se lo daba. Hay otro hombre en la Biblia que se llama Job. Y vamos a ir a Job, capítulo 1, verso 3. Su hacienda, imagínense, era tan pobre este hombre. Su hacienda era de 7,000 ovejas. 7,000, no 7. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande. En otra versión dice: era aquel varón más rico que todos los orientales. ¿Se imagina Job con todo eso? Pero algo tenía que haber hecho Job para estar ahí. Algo tenía que haber hecho Job para estar ahí. Y está en la Biblia, en el verso 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía. ¿Qué ofrecía? ¿Qué es un holocausto? Ofrecía ofrenda. ¿Cada cuánto? Todos los días Job le daba una ofrenda. Pero mire lo que dice: conforme al número de todos ellos. Por cada hijo ofrendaba. Él daba una ofrenda a Dios por sus hijos. Y dice la Biblia: porque Job decía: quizás habrían pecado mis hijos, habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe algo? Job conocía el poder de la ofrenda. Él conocía el poder de la ofrenda. Por eso cada mañana se levantaba y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Pero leamos bien. ¿Qué es lo que hacía Job? Daba holocaustos o daba ofrenda cada mañana por cada uno de sus hijos. Y lo llevó ahí. Lo llevó a esa posición. Porque Job conocía el poder que había en la ofrenda. Job estaba activando el método de Dios en sus finanzas, en su vida, y se fue multiplicando las ovejas, los bueyes, todo. Amén. ¿Sabe, hermano? A ver, la ofrenda que Cristo dio, que Él se dio a sí mismo. Cristo fue una ofrenda, ¿verdad que sí? ¿Era espiritual o física? Escuche, Cristo murió por ti y por mí.
El espíritu era real, así carnita. La ofrenda fue física. Sí, la ofrenda que Cristo dio por su vida, o sea, Él murió físicamente, hermanos, entregó su cuerpo, su sangre, amén. Pero esa ofrenda física movió el mundo espiritual. Escucha, la ofrenda física mueve el mundo espiritual. ¿Sabes qué pasó con la ofrenda que Cristo se dio? Nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, nos libró de ir al infierno, nos sanó nuestras enfermedades. Por su ofrenda física movió el mundo espiritual. Amén. A mucha gente dice: no, hermano, con la intención basta. Dios también te dice: pues yo quería bendecirte, pero con la intención basta. Amén. Cristo murió físicamente, se dio como ofrenda por nosotros. Hubo un resultado: nos salvó del infierno, nos perdonó nuestros pecados, nos sanó nuestras enfermedades. Y también murió para que fuésemos hechos ricos. Pero fue una ofrenda física y que movió el mundo espiritual. La ofrenda tiene poder, hermano. ¿Me escuchó? La ofrenda tiene poder. Te voy a dar uno más. David, un hombre que le gustaba darle a Dios. A David le gustaba darle a Dios, así como a ti. Amén. Aunque para que oigan los de la cámara, los de la... Amén. Amén. Ok, ven, usted también. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Y murió, está hablando de David. ¿Cómo murió? En buena vejez. Y no dice lleno de días y riquezas y de gloria. No se murió debiéndole a nadie. No se murió torciéndose en un hospital. No se murió, dice, en buena vejez. ¿No quisiera usted llegar a los 90 años si llega? En buena vejez, que camine. Yo conocí un hombre, 93, 94 años, el hermano Galván. Él caminaba todavía y estaba fuerte el hombre. Y murió en buena vejez y lleno de días y rico también. ¿No le gustaría a usted? Digo, si piensa morirse, ¿verdad? Pues a mí me gustaría morirme como David. Gloria al Señor. Debemos de descubrir nosotros cómo activar los métodos de Dios en nuestras finanzas. Dios tiene métodos y los estamos viendo en diferentes etapas, diferentes maneras. ¿Por qué David era un hombre lleno de vida y de riquezas? Porque David conocía el secreto de los métodos de Dios. David sabía eso. Un día David, hermano, preparó una ofrenda para la construcción de un templo. Amén. No estaba el templo, lo iban a construir. Primera de Crónicas 22, 14. Y con esto voy a terminar. Si me puedes ayudar, Alfredo, por favor. Dice la escritura: he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. ¿Qué preparó? 100,000 talentos de oro. ¿Por qué dice con gran esfuerzo? Él ya se estaba muriendo, David, ahí. Y le estaba hablando a Salomón. Le estaba diciendo: mira, yo me esforcé y mira, nada más hice esto. 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata. Una persona muy estudiosa en la Biblia sacó cuentas y dice que los 100,000 talentos de oro eran 10 trailers llenos de puro oro.
molido. ¿Me imagina? Y dice la Escritura: 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra a la cual tú añadirás. ¿Sabe qué hizo con el oro? Lo puso en las paredes del templo. En las paredes del templo. Esta era la ofrenda de David para el templo. ¿Por qué lo hizo? Porque David sabía que el darle a Dios era algo poderoso. Por eso él murió en buena vejez, lleno de días, rico, como dice la Biblia. Amén. Amén. Y todo eso, hermano, escucha, todo eso lo hizo voluntariamente. No se sintió presionado por nada ni por nadie, y lo hizo de la manera correcta. Y a Dios le agrada eso. Cuando tú vayas a dar, uno, dalo voluntariamente. No te sientas obligado por nada, ni por nadie, ni por el pastor. Nadie puede obligarte a dar una ofrenda. Nadie puede obligarte a que tú des algo para Dios, ni un 10 centavos. Todo lo que damos ha sido porque nosotros solitos hemos querido. Y por eso Dios te ha bendecido, porque Dios ha visto que lo has dado voluntariamente y correctamente. David, él lo dio voluntariamente. Imagínese, hermano, 100,000 talentos de oro. Imagínese. ¿Quién se los pidió? Él quiso. Pero hay otras ocasiones en las que Dios sí pide, como Abraham. Dios le pidió específicamente, y Abraham accedió porque también conocía el poder de la ofrenda. Estaban activando el método de Dios para sus finanzas. Hay métodos que el mundo ofrece para que tú te hagas rico. Dios también tiene sus métodos. Y me gusta lo que leímos en Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no solo te enriquece, no te añade tristeza. La vas a disfrutar. Claro que tienes que trabajar. Sí tienes que trabajar. Sí tienes que trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Quién no va a querer comer? Entonces sí hay que trabajar. Pero para hacernos, el hermano Galván tenía esta frase y decía: no quiera hacerse rico, deje que Dios lo haga rico. Él siempre decía eso. No quiera hacerse rico, usa los métodos de Dios. Amén. Hermano, por toda la Biblia habla del dar. Por toda la Biblia habla del dar. ¿Sabe qué hizo Noé cuando fue el diluvio y dejó de llover y estaba Noé encerrado en el arca junto con los animales? ¿Sabe qué hizo cuando bajó a tierra? Levantó un altar y sacrificó. Le dio a Dios una ofrenda de gratitud. Me guardaste, Señor, a mí y a mi casa. Me salvaste de ese diluvio. Me guardaste, porque, hermano, nosotros pensamos que se había salvado del agua. No, se salvó de los animales. Tenía leones, tigres. Iba a decir algo muy feo, pero
Dios lo guardó. Entonces en cuanto bajó, no digo gracias Dios, como decimos tierra, y pum, besó el agua en vez de la tierra, porque todavía había agua. Pero le dio a Dios una ofrenda de gratitud. Amén. Fue lo mismo que hacía Job. Daba una ofrenda por gratitud. Decía, yo no sé si pecaron, pero ahí están, gracias. Y pum, daba una ofrenda por ellos. Hay métodos, hermanos, que están en la Biblia para que seas bendecido financieramente. Póngase de pie. ¿Qué tiene que hacer usted con lo que oye de las predicaciones, de lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué tiene que hacer? Practicarlo. ¿Sabes qué le agrada a Dios del corazón? La acción. ¿Me escuchó? A Dios le agrada que el corazón accione en su palabra. Por eso estos hombres fueron riquísimos, porque oían a Dios y accionaban en lo que les hablaba. Y a Dios le agradaba el corazón que acciona, no el que oye solamente. Yo siempre he dicho eso, que la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene el milagro por el oír, viene la fe. ¿Cuándo viene el milagro? Cuando accionas en la fe. Oyes, recibes fe. Haces, recibes el milagro. A Dios le agrada. Lo hizo con todos ellos. Y es el mismo Dios que está esperando que tú y yo accionemos en lo que Él dice, en los métodos de Dios. No traiga limosnas a Dios. Ya lo leímos en la Biblia. No traiga cualquier ofrenda a Dios. Leímos cómo Dios le dijo al pueblo que tenía que ofrendar. Use los métodos de Dios. No se salga de la Biblia. La Biblia es tu mapa, y estoy seguro que te va a llevar al éxito. Y no al éxito terrenal solamente, sino Cristo dijo la vida eterna. San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. No se salga del método de Dios. No importa a quién oigas predicar, si no está de acuerdo a la Biblia, no lo haga. Es que, hermano, predica tan bonito, pero está fuera de la Biblia. Hace muchos años me encontré una persona que me dijo: ustedes están enseñando erróneamente a la iglesia. Dice, porque ya no tenemos que ayunar. Cristo ya ayunó por nosotros en el desierto. Ya no tenemos que hacer vigilia. Cristo se pasaba las noches haciendo vigilia por nosotros. Ya no tenemos que ofrendar. Cristo fue la ofrenda perfecta. Ya no tenemos que diezmar. Eso está en el Antiguo Testamento. Y me empezó a decir todo fuera de la Biblia. Y yo la oí. Y terminé, y esperé que terminara de hablar. Y me dijo: ¿tú qué piensas? Le dije: pienso que Cristo ya fue al cielo. Tú no tienes que ir. No, todos coludos o todos rabones. Si Cristo ya lo hizo todo, pues ya no tiene que ir al cielo. Ya fue Cristo por esa persona. Pero mi Biblia dice en Romanos 15:4. Ponme Romanos, por favor, 15 verso 4.
Porque las cosas que antes fueron escritas, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia fue escrita para enseñarnos a vivir. Dice, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Tengamos, la Biblia debe de darte esperanza. Cuando tú te apegas a lo que antes fue escrito, al método de Dios. Padre, te ruego por cada persona que me ve, donde quiera que se encuentre, oro para que la palabra haga efecto en sus corazones. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no cambia. El cielo, la tierra puede pasar, pero tu palabra no cambiará, no pasará. Así que oro para que esta palabra dé fruto, que sean libres de la confusión, de la duda, de la incredulidad, del darte a ti. Mando que sean libres de esas ataduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, para que donde quiera que se encuentren reciban un milagro sobre sus vidas en el nombre de Cristo, el nombre que es arriba de todo nombre. Mas envió la palabra y los curó y los libró. Envío tu palabra para que sean sanos, libres, en el nombre de Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús.